profesora, mi grupo y yo le vamos a presentar los pactos internacionales de los derechos civiles y políticos, su historia, su formación, de qué tratan y los países que están dentro de estos pactos. Mi grupo está conformado por Javier Ábrego y Samara Morales, Emilio Roberto, Ariel Sánchez y mi persona, Ani Sánchez. Como primer punto, me corresponde a mí sobre la introducción. En el mundo actual de los derechos humanos se han convertido en un tema crucial de preocupación, puesto que estos son significativos ante los derechos humanos. Estos son un conjunto de derechos que están compuestos por personas, indispensablemente de su raza, de su sexo, de su religión o nacionalidad. Como segundo punto está mi compañero Javier Ábrego con la historia de estos pactos. La creación de estos derechos fue aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966. En un principio estos derechos no tenían no eran tan reconocidos, pero con la ayuda de diferentes artículos y documentos se llegó a considerar como importante en la sociedad. Y su creación no fue por gusto del hombre, sino que se estudiaron los factores necesarios o que se requerían en la sociedad para poder entonces establecerlo. Estos pactos están formados por 4 etapas que son sumamente importantes en su creación. En un principio, diferentes países tuvieron conflictos a la hora de su creación debido a que algunos consideraban que hacía falta algo más de los hechos por la cual se creaban. Y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Continúa. Siguiente punto. Ya él habló sobre las etapas importantes de estos pactos. Me imagino que sí, ¿verdad? No hablé de eso. Por el siguiente punto está mi compañera Isamara Morales, con el punto de qué tratan estos pactos y quiénes influyeron en su formación. ¿De qué tratan estos pactos y quiénes influyeron en su información? Los pactos internacionales de los derechos civiles y políticos son 2 tratados internacionales adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y que entraron en vigor en 1976. Estos pactos son parte del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas y se consideran fundamentales para la protección y promoción de los derechos humanos en el ámbito internacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos pactos son vinculantes para los estados que lo han ratificado y se espera que los estados en parte tomen medidas para incorporarlo en su legislación nacional y proteger los derechos establecidos en ellos. Los pactos internacionales de los derechos civiles y políticos son y declaraciones de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Juntos, estos instrumentos forman el marco internacional de protección de los derechos humanos y establecen estándares mínimos de los estados. Deben cumplir para garantizar los derechos fundamentales de las personas. Ya. Como segundo punto, como tercer punto, está mi compañero Ariel Sánchez con los protocolos para la ejecución de estos pactos. El protocolo
facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es el que entra en ejecución porque es como el juez de paz de los derechos humanos internacionales, el que se encarga de hacer regir los derechos en el mundo y de los que se encarga que el pacto con los países que aceptan estos pactos entren en vigencia y que en el momento que los derechos se ven vulnerados en estos países se aplique la ley en estos casos. Pero como vemos aquí, permite a los individuos en cada nación presentar denuncias individuales de violaciones de los derechos humanos ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en cada país las Naciones Unidas son las que van a representarnos en caso de una vulneración de los derechos. Después de haber agotado todos los recursos internos que cada ley de cada país, cada norma jurídica de cada país indica, cuando ya se agotan todos los protocolos en cada país, entonces entra en vigencia estos comités de derechos humanos para hacer regir los derechos que estén violándose en cada país. Los países que lo conforman también le corresponde a mi compañero Ariel. Correcto. Aquí vemos los países que conforman primero los pactos. Este es el pacto, el protocolo internacional de los derechos civiles, que vemos la participación bastante de algunos países europeos, países de América, más que nada del área occidental, España, Francia, Alemania, Italia con los países europeos, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela, Canadá, Colombia, Argentina y Brasil por parte de estos países. Los países de Asia casi siempre se unen más para protocolos internacionales de derechos de economía y de cultura. Y bueno, y vemos la lista de las cosas de la manera en que pueden ser violadas estos derechos de estas uniones internacionales. La represión y restricción de la libertad de expresión, limitación de la libertad de asociación y reunión pacífica, violación del derecho a un juicio justo, discriminación y violación de los derechos de grupos vulnerables, tortura y tratos inhumanos o degradantes, violación del derecho a la privacidad, que son entonces los derechos que cuando se violan en cada país es difícil que el estamentos de cada país se defiendan, y por eso se opta por estos pactos internacionales. Como próximo punto está mi compañera Emily con los artículos que los conforman y cómo se aplican estos derechos. Los artículos de los derechos civiles y políticos que hay en Panamá y el mundo, y cómo se aplica esto en los migrantes, inmigrantes, y cómo Panamá se validó estos derechos. Como primer punto, en el artículo 12, toda persona que se halla legalmente en el territorio de un estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. Toda persona tendrá derecho a salir libremente en cualquier país, incluso del propio. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricción, salvo cuando éstas se hayan previstas desde la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, y los derechos y libertades y terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país. En el artículo 13 habla que el extranjero que se halla legalmente en el territorio de un estado parte en el presente pacto solo podrá ser expulsado de él en el cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley, y a menos de que razones inferioristas de seguridad
nacional se oponga en ello. Se permite al extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien a las personas designadas especialmente por dicha autoridad competente y hacerse representar con tal fin ante ella. Otros derechos establecidos en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados, a no ser devuelto al país donde ocurrió los hechos que lo obligan a solicitar protección internacional, principio de no devolución. La reunificación del núcleo familiar básico atendiendo a lo establecido en el artículo 77 del Derecho Ejecutivo número 5 del 16 de enero del 2018. El derecho que se les aplica las disposiciones de salvaguardar y las garantías relativas a la expulsión establecidas en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados. La igualdad como derecho fundamental impone que se dé un tratamiento idéntico a los derechos humanos panameños y extranjeros. El derecho de igualdad reconocido con nuestras cartas fundamental comprende la igualdad reconocido con nuestras cartas. Comprende que en el artículo 20 el derecho a no ser discriminado por razones y raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas. En el artículo 19 el reconocimiento por lo tanto todos los derechos fundamentales del hombre. Otros ejemplos serían no ser rechazados en frontera o opuestas a entradas al país, no recibir sanciones por ingreso al país en forma irregular, no se le puede expulsar o devolver al país donde se dieron los hechos que le obligan a solicitar protección internacional, permanece legalmente dentro del territorio nacional bajo las condiciones de solicitante, derecho a acceder a la atención de salud educativa y vivienda, optar por la atención migratorio y naturalización de acuerdo a los requisitos establecidos en la legislación vigente, la autosuficiencia y la incorporación de la vida productiva, solicitar permiso de trabajo en calidad de refugiado o cualquier otra opción que se le sea más favorable, posibilidad de beneficiarse de ayudas sociales orientadas en su integración a sociedades, acceder a la atención de salud, educación, vivienda y trabajo. Otros derechos que se le han reconocido por los instrumentos internacionales ratificados por la República de Panamá, en particular a lo mencionado. Gracias. Como próximo punto, pues mi persona, con los efectos de estos derechos en la sociedad. Bueno, estos nos brindan y nos garantizan una protección de no ser discriminados, estar seguros y pues que ninguna entidad ni el gobierno haga pues de violarnos estos derechos. También nos garantiza una salud física y mental. Haciendo cita del artículo 9 que nos ampara, nos dice que todo individuo tiene derecho a una libertad y seguridad personal y que nadie puede ser sometido a una detención o privación arbitraria. Pues con esto quiero decir que pues nos debemos de sentir seguros, pues que si al momento de que se nos viola un derecho podemos recurrir a la corte. Pues con esto doy hincapié a mi segundo punto, que es cómo se ejecutan estos derechos en la corte. Bueno, la corte nos puede
puede dar una sentencia a una persona o el Estado que ha sido discriminador bajo la obligación que es estrictamente escrito, que dice que no pueden ser violados ni lesionados mediante una acción o acción. Todo esto es sin prejuicio a deber genérico de establecer y garantizar una posibilidad de existencia y ejercicio de estos derechos. En el artículo 1 nos dice que todo ser humano nace libre e igual en dignidad y derechos. Haciendo también, poniendo un ejemplo de esto, pues es el caso del señor Bronte de la República de Perú, que presentó una demanda al Estado, ya que pues a él se le violó sus derechos de libre expresión y de la nacionalidad peruana. La Corte pues decidió, bajo las pruebas y todo lo que se hizo, concederle la demanda, y el Estado les tuvo que pagar $20,000 a él, pues porque se le violaron sus derechos. Con esto pues quiero decir que la libertad de expresión está bajo la protección de estos derechos que nosotros podemos expresar nuestro pensamiento, y también la libertad de buscar y recibir y difundir información e ideas. Y pues ya nosotros podemos buscar una ayuda cuando se presenta este tipo de situaciones, amparándonos en el artículo 2 y 3 de la segunda parte, que pues en la tercera que nos dice que toda persona es libre y reconocida en el presente pacto que han sido violados y de interpretar un recurso efectivo aun cuando tal violación hubiera sido cometida por una persona. Esta tiene 3 partes, solo estoy mencionando la parte A. Y la primera parte del segundo artículo, que dice que cada Estado se compromete a adoptar un arreglo con sus procedimientos constitucionales y las disposiciones del presente pacto. Las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter. Pues con esto lo que estoy diciendo, doy finalizada nuestra exposición, que ha sido muy rica en el ámbito de que pues podemos conocer nuestros derechos, y al momento después de que sean violados podemos recurrir a una base sólida y que podemos ganar una demanda haciendo hincapié en esto. Así que muchísimas gracias.